Este programa es presentado por All Hendrickson, la más grande agencia Toyota de la Florida, y Tony Acosta los esperan 2 millas al oeste de la salida 69 del Turnpike. Amigos míos, bienvenidos a este programa que hacemos toda la semana desde Los Cayos de la Florida, que es su programa y que ustedes disfrutan y que recibimos muchísimas llamadas de todas partes de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Esta semana tenemos a un invitado que más que un invitado es un amigo, es el líder comunitario del condado Monroe de Los Cayos de la Florida, el señor Arturo Cobo. Arturo, bienvenido a tu programa. Gracias, Pedrito, gracias a ti, a León. Ay, siempre les tengo cariño y me da mucha alegría verlos. Gracias por el afecto, por el cariño. La historia de Arturo Cobo es una historia larga, llena de enseñanza, llena de cosas que él ha pasado a través de la vida, que es su historia, y que siempre que la hemos conversado, en mí despierta una gran admiración a la persona, al ser humano, al cubano, Arturo Cobo. Cuéntame, primero que todo, cuando tú llegaste acá, hemos conversado en otras ocasiones, tu tío era alcalde de acá, de Cayo Hueso, ¿cierto? En el año 60 yo llegué aquí y cuando llegué fui para acá a vivir a casa de mi tío, el doctor Delio Cobo, que era el alcalde de Cayo Hueso. Ahí estuve viviendo con él, con mi papá, ¿tú me entiendes? Tuve que salir de Cuba huyendo porque me hicieron una denuncia de que yo iba a matar a Fidel y envenenar a Almeida, que era mentira. Si es verdad, digo, sí, ¿tú me entiendes? No tengo problema con eso, pero no, era mentira. Y entonces ahí me ayudó Julio Tón Constanzo Palao, que era un hombre que tenía muy buenas conexiones allí, y cogió, me metió en el avión y me trajo, vinimos para acá. Una vez que estuve aquí, me preparé, trabajé un poquito para darle dinero a mi papá, para dejarle dinerito, y de ahí cogí una Greenhouse, le dejé una carta a mi padre y a mi tío, y cogí una Greenhouse y vine para acá, y de ahí me fui para inscribirme, para irme para pelear por la libertad de mi patria. Entonces una vez que estaba allí, que llegué, le dije, ¿me puedo ir? Me dice, no, tienes que esperar porque yo no tengo a nadie aquí en Miami que me dice, bueno, tienes que esperar. Cuando llegó era el otro día, yo estaba durmiendo afuera. Y me dijo, ¿qué hace usted aquí? Digo, yo le dije a usted que yo no tenía nadie. Yo voy a estar aquí hasta que usted me avise. No tengo un lugar donde ir. Y entonces ahí se fue para adentro y con la misma entré y le dije, dígame una cosa, por dar la vida por la libertad de mi patria, yo tengo que estar pasando por todo lo que estoy pasando. Con su permiso. Ese mismo día cogió, llegó una guagua, me metieron ahí y cuando vine a ver, cogimos un avión y salimos para entrainarnos en la base de Retaluleo, que le decían Garrapatinango, a 500 pies de nivel del mar, estaban las montañas en Casa del Diablo. Y ahí cogimos, nos preparamos y llegó un momento en que fuimos a prepararnos, fuimos a Nicaragua y ahí en Puerto Cabeza cogimos los barcos y arrancamos para Cuba para liberar a nuestra patria. Pero fíjate que en tan poco, una persona, un muchacho, un adolescente. 20 años yo tenía, Pedrito. Por eso, un adolescente que en tan corto espacio de tiempo hace un cambio, una transición entre estar en su país, tener que salir, enrolarse en una misión para liberar a esa tierra de la que salió en tan poco tiempo, pero que revela no solamente el adolescente preocupado, cívico, patriótico que era Arturo Cobo, sino la decisión, lo firme que era ese adolescente en sus convicciones para hacer esa
esa transición, cuando un muchacho lo que está haciendo son otras cosas. Y está disfrutando sus años de juventud. Arturo Cobo se enroló para rescatar a la patria, que dejó atrás. Arturo, nos vamos a unos interesantes mensajes y ya regresamos, amigos, ya regresamos con esta entrevista con el líder comunitario de los Cayos de la Florida, el señor Arturo Cobo. La patrulla de carreteras del estado de la Florida tiene un mensaje para usted cuando conduzca un vehículo de motor en su viaje a los Cayos de la Florida. Recientemente han habido más de 30 accidentes fatales. Causas: exceso de velocidad, el alcohol y las drogas, conducir irresponsablemente, falta de sueño, entre otras causas. Cumpla la ley y maneje dentro de los límites de velocidad. Conduzca responsablemente, o el hospital, la cárcel o el cementerio lo esperan. Disfrute uno de los paseos más lindos del sur de la Florida. Visitar los Cayos. Regrese vivo y feliz. Cumple la ley aquí en Los Cayos. Este ha sido un servicio público de Video and Audio Promotions y Mega TV Canal 22. Amigos, gracias por estar con nosotros, regresar a nuestro espacio que hacemos desde los Cayos de la Florida. Nuestro invitado del día de hoy es el líder comunitario de los Cayos, el señor Arturo Cobo. Arturo, te decía en el segmento anterior que tus convicciones y tu patriotismo te llevó a enrolarte con 20 años en la expedición de Bahía de Cochinos para rescatar nuestro país, rescatarlo de las manos de una dictadura. Una tiranía. ¿Cómo continúa esa historia? Bueno, fíjate para que tú veas que te digo yo a ti que Dios está al lado mío siempre. Yo estoy aquí con Ramoncito Garrigó, que se iba para allá y también inscribirse para irse. Y Ramoncito me dice: Arturo, si perdemos la guerra, vamos a coger y matarnos, porque nosotros no nos vamos a dejar entregar y coger por esa gente. Así que de todas maneras ellos nos van a fusilar, vamos a coger y hacer eso. Cuando pierdo la guerra en Girón, me acuerdo lo que me dijo Ramoncito Garrigó. Yo estaba con Pedro Encinosa, que Pedro estaba tirado, que no podía caminar. Y entonces me acordé lo de él y le dije: Pedro, estamos rodeados de milicianos, pero rodeados, buscándonos y tirando tiros y todo eso. Y le dije: Pedro, te voy a dar, le puse la pistola en la cabeza, le dije: te voy a matar y me voy a matar yo. No vamos a dejar que estos asesinos nos fusilen y nos cojan a nosotros. Vamos a hacerlo. Dice Pedro: no, que Dios es el único que nos puede quitar la vida. Oiga eso, y ahí, mírame aquí hablando contigo. Si Pedro, que estaba mal, me dice que sí, le hago tácata, me iba. Y fue por lo que había quedado yo con Ramoncito Garrigó, que me había dicho eso. También llegó un momento en Girón en que no tenía agua, perdí el agua. Y entonces caí con Pedro y empecé a agonizar. Y esa es la muerte más mala que hay, porque yo estuve 2 semanas sin comer. Y tenía estado en inanición, me paraba. Pero el agua, eso es, Pedrito, eso es lo más malo que pueda tener una persona. Entonces cuando estaba ahí, caigo y de pronto empecé ahí a perder el conocimiento, y perdí el conocimiento. Pedro y yo lo perdí. Y entonces vino Alfredo Durán, no sé si lo conoces, Alfredito Durán vino y nos encontró y empezó a revivirnos. Tuvieron 2 horas reviviéndonos. 2 horas. Y llegó un momento en que cogieron y ya empezamos a poder respirar y estar. Y Milton Collazo, que estaba ahí también, que fue uno de los que me salvó la vida. Entonces ahí nos levantamos, salimos. Cuando llegamos al pozo, porque yo le dije que dónde está, que me dijeron que el pozo estaba para allá, vino un helicóptero y empezó a tirarnos tiros. Salimos corriendo y encontramos una cueva y ahí nos tiramos Pedro y yo. Y entonces en esa cueva estuvimos 1 semana y pico metidos.
en una cueva metido ahí, ¿tú me entiendes? Y salimos un día, llegamos por la noche a una casa, tocamos, y cuando tocamos estaba lleno de milicianos, eso no los habíamos visto. Y nos cogieron y ahí y le dije a la mujer que estaba ahí, le dije, señora, por favor, denme un poco de comida y después que me fusilen, pero denme un poco de comida. Me dijo, no, si ustedes no lo están fusilando, ustedes lo están llevando para el Palacio de la Revolución ahí, lo están llevando, ustedes no lo están fusilando. Entonces ahí cogimos y ya nos metieron después en un camión y nos trajeron para el Palacio de los Deportes. Y ahí nos metieron. Y ese episodio del Palacio de los Deportes, que fue un show montado por el régimen, pues fue televisado, etcétera, Sí. etcétera, 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 donde cientos de brigadistas, pues lógicamente después del dolor de no haber triunfado la causa, Y haber tenido 60 y pico muertos que tuvimos en Playa Girón. eso es correcto, pasaron por toda... Más la rastra de Osmani Cienfuegos que los metió ahí a los brigadistas y muchos se oficiaron. En el próximo segmento, porque nos vamos a ir a unos mensajes, y sería interesante hablar sobre ese episodio de la rastra, porque ese episodio yo creo que es uno de los crímenes más Horrendo que ha habido. que ha cometido la dictadura, y muchos de los amigos que nos están viendo en estos momentos, hermanos latinoamericanos, no conocen ese capítulo, ese capítulo de horror de la historia de Cuba. Así que, mis amigos, no se nos muevan de ahí, que ya regresamos con este programa que hacemos desde los Cayos de la Florida. Estábamos hablando en el segmento anterior de los tantos crímenes. Está el crimen de los que murieron asesinados en la rastra por órdenes de Osmani Cienfuegos. Osmani Cienfuegos. Correcto, como para beneficio de nuestros amigos que están siguiendo este programa. ¿Cómo fue Y ese Osmani, procura que no te coja nunca fuera de Cuba, porque donde te metas te voy a ir a buscar. Lo que le hizo ese hombre, ese asesino, a nuestros hermanos brigadistas, los metió en una rastra que no tenía cuando la cerró no había respiración. Entonces ellos ahí murieron brigadistas, cogieron y empezaron a abrir huecos para poder respirar. Cuando llegó al Palacio de los Deportes habían unos cuantos muertos, 9 muertos en la rastra esa. Porque una rastra herméticamente cerrada. Herméticamente cerrada. Pues de los que No están podía dentro respirar nadie. no tienen oxígeno para respirar, sudan, transpiran horriblemente, se desfallecen. Increíble cuando yo vi eso. Por eso yo le digo a ese señor que si alguien lo ve o lo conoce, que se lo diga. Procura que no te coja fuera de Cuba. Si no te vas a dar cuenta quiénes son los hombres de la Brigada 2506. En este capítulo, Arturo, de los crímenes del castrismo, y yo creo que contigo podríamos hacer 6 programas hablando primero del horror que han vivido los cubanos. Podríamos hablar de tu lucha y de tu militancia a través de muchísimos años, y yo que he tenido el honor de conocerte por muchísimos años, sé y conozco todos los capítulos de esa lucha tuya, pero dentro de esos crímenes horrendos tú tienes un pedacito, un testimonio sobre otro de los grandes horrores, que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo. El hundimiento del remolcador 13 de marzo, que yo tengo la tabla que iba arriba del remolcador, yo la tengo. Yo te lo dije a ti, Sí. Hace años yo te lo dije a ti. Sí. ¿Tú me entiendes, Pedrito? Entonces, tengo la fotografía de todos, murieron niños ahí. Hubo una señora que llegó y le dijo, cuidado por favor, porque estaba un barco echando agua. Y cuando hizo así, yo tengo un hijito, le hizo así, le pusieron el... Sí, porque los que estaban reprimiendo, los que estaban dentro del remolcador, estaban con mangueras de agua, con una presión enorme. Enorme. Entonces le dio al niñito, lo tiró para el agua. Es increíble los crímenes que ha cometido esa tiranía.
increíble. Los fusilamientos que hicieron, hasta con ellos mismos, porque ¿te acuerdas de Hernando Ochoa? ¿Te acuerdas que lo cogieron y lo fusilaron? Porque vaya, la lista es inmensa de gente de la revolución que cogieron y fusilaron. También las cárceles, en las cárceles, cuando estaban metidos dentro de las cárceles, que ibas a dormir, había un pitico, bzzz, así pero más alto. Tortura psicológica. Tortura psicológica, donde los cubanos que estaban presos oían ese ruido y no podían dormir en toda la noche. ¿Tú me entiendes? Era increíble los crímenes que ha cometido esa tiranía. Dios quiera que algún día podamos llegar a Cuba, mirar al cielo y decir misión cumplida, donde no haya un Castro, donde lo cojamos y le hagamos justicia. Dios quiera que ese día llegue y, como yo te decía fuera de cámaras, que se haga un museo en el cual los visitantes, los que visiten una Cuba libre, vean, para que nunca más suceda, todos los horrores de la tiranía castrista. Arturo, te vamos a invitar para la próxima semana, para un próximo programa, para seguir conversando sobre todas estas cosas en las cuales nuestros amigos televidentes cubanos y latinoamericanos aprendemos de todas esas experiencias. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa. Ha sido un placer estar contigo, Pedrito. Muchas gracias a ti y a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana regresaremos con un programa similar y vamos a seguir conversando con el líder comunitario de Los Cayos de la Florida, desde aquí, desde Los Cayos de la Florida, el señor Arturo Cobo. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.